Hola a todos, buenas tardes. Bienvenido a la capacitación de venta de Sintali. La mayoría de ustedes ya han hablado conmigo antes, pero para los que no, mi nombre es José y formo parte del equipo de Sintali. Mientras esperamos que las personas ingresen, quiero repasar algunos puntos de organización. He habilitado el chat, así que si tienen preguntas pueden escribirlas por ahí. Tendremos el tiempo bastante ajustado, pero cualquier pregunta que no alcancemos a responder se le enviará por correo después de la sesión. También estaremos grabando el webinar de hoy y se lo enviaremos a todos. Así que si necesitan salir por cualquier motivo, recibirán la grabación después de la sesión. En estos momentos nos está acompañando Julia y Flor del equipo de Sintali, quienes estarán apoyándonos con las preguntas que aparezcan en el chat o en la sesión de Q&A. Por favor, estoy resolviendo un tema técnico. Ok, perfecto. Entonces, mientras esperamos a los últimos participantes que se van a unir a este webinar, quiero dar una breve introducción acerca de Sintali para aquellos que no se han unido al network o aquellos que no nos han escuchado anteriormente. Sintali es una empresa de verificación ambiental con sede en el Reino Unido. La certificación EDGE representa aproximadamente el 80% de nuestro trabajo y hasta la fecha hemos emitido más de 10.000 certificados EDGE en 80 países. Tenemos aproximadamente 300 socios con los que venimos trabajando a través del mundo, desde bancos, consultores Edge, instituciones, y seguimos avanzando en nuestra misión de descarbonizar el entorno construido y hacer que la sostenibilidad sea accesible para todos. Es decir, Sintali es un ente licenciado, o uno de los entes licenciados por el IFC para ser certificador Edge. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Y lo digo por experiencia, cuando nosotros recibimos el certificado como Edge Expert, algunos nos sentimos como cuando recibimos el diploma profesional de la universidad. Tengo el conocimiento, pero ¿cómo me enfrento a una situación real si no tengo la experiencia? Pues bien, hoy exploraremos algunos factores a considerar al enfrentarnos con la preparación de una propuesta de Edge Expert. Nos enfocaremos en temas de comprender el rol del experto. Entonces discutiremos los aspectos del alcance de trabajo de la consultoría Edge, además de pensar en cómo cada parte del rol del experto debe ser valorado y presentado en tu propuesta de Edge Expert. Voy a hacer una aclaración. Durante todo este webinar voy a hablar de tú, porque no quiero confundirlos de pronto de hablarle de su y de pronto vayamos a confundirlo con cliente y con otros roles que existen en el ecosistema. Y pues partimos del hecho de que todos los que están aquí conectados, además de ser de pronto consultores o auditores, todos somos Edge Expert. Entonces, por eso voy a referirme a tú. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de comprender el rol del experto, también vamos a comprender las complejidades del proyecto y cómo eso afectan en tu precio. Es clave definir correctamente el alcance del proyecto para ofrecer la mejor propuesta a tus clientes. Y por último, cómo utilizar tu propuesta de Edge Expert para destacar. Aunque Edge aún es una certificación relativamente joven, la competencia está aumentando en todas las regiones, entre Edge Expert, auditores e incluso certificadores en el mercado. Veremos cómo puedes aprovechar tu propuesta para ganar mucho más proyectos. Y pues claro, algunos de ustedes pueden ser nuevos Edge Expert que buscan ganar su primer proyecto, mientras que otros pueden tener experiencia y estar buscando llevar su propuesta al siguiente nivel. Este webinar será útil para todos ustedes, ayudándolos a reflexionar más a fondo sobre qué es una propuesta de Edge Expert y cómo pueden estructurar sus conversaciones
con los clientes para maximizar su impacto. Y de pronto no buscamos crear un lineamiento de cómo deben ser las propuestas de consultoría Edge, dado que todas las consultoras, todo Edge Expert tiene la libertad de escoger cómo va a realizar su propuesta de Edge. Por el contrario, buscamos en este espacio compartir conocimiento desde nuestro rol de certificadores y generar un espacio de discusión. Por eso los invito a que escriban algunas otras ideas de pronto de las que vamos a mostrar acá, de pronto algo que no hayamos considerado con muchísimo gusto y serán bastante bienvenidas en el chat y al final las podemos desarrollar también. Entonces, para empezar, hablemos de qué es un experto Edge. El alcance de un trabajo, según lo definido por el IFC en la guía del usuario Edge, incluye los servicios de asesoría de un diseño verde y asistencia también con la certificación Edge. Esto puede incluir asistencia para comprender el diseño verde, el software Edge y el estándar de certificación. También está la provisión de capacitación básica e informal para el cliente sobre cómo utilizar la aplicación Edge a su nivel básico, ¿sí? Entonces, en general, el rol del Edge Expert es actuar como una guía confiable, ayudando a los clientes a comprender lo que se requiere para cumplir con el estándar y el cómo lograrlo. Entonces, si echamos un vistazo al flujo de trabajo de toda la certificación, quiero que se pongan en el lugar de un cliente que acaba de expresar interés en certificar un proyecto. Así que vamos a llevarlo a través de los pasos del flujo de trabajo de certificación y ver dónde realmente entra el Edge Expert. Un primer paso recomendado, aunque completamente opcional, es realizar una evaluación de riesgo, es decir, una modelación ligera y general del proyecto en la aplicación Edge, utilizando los datos generales del proyecto que pueden obtener, ya sea uso de la edificación, cantidad de pisos que tiene el edificio, localización, área general, tiene paneles solares, no tiene, ¿sí? Entonces, con eso pueden realizar una modelación en la plataforma, lo cual le va a servir específicamente para realizar una evaluación de riesgo, no tanto para el cliente, sino para el consultor, para entender un poco en qué, eh, en qué se va a enfrentar en esta propuesta que va a realizar. Entonces, el objetivo aquí es tener como un panorama rápido de qué van a cotizar. Oh, disculpen. Y ya con eso van a tener de pronto una sensación de realmente qué les va a pedir el proyecto y qué tanto trabajo les va a llevar a cumplir. Por experiencia sé que hay muchos expertos que ya tienen de pronto esa trayectoria y de pronto ya comprenden si el proyecto es un colegio, ya más o menos saben qué tipo de trabajo lleva. Pero a esos que son nuevos es importante que realicen esta actividad e incluso también les recomendaría a esos que ya llevan mucho tiempo de pronto de realizar ese preanálisis para ver de pronto en esa ubicación donde está el proyecto que tanto me va a impactar a mí a futuro, aún no teniendo toda la información del proyecto. Claro. Entonces, en algunos casos, los desarrolladores requerirán que le realicen un análisis de brechas completo. En algunos casos lo llaman diagnósticos, que ya es algo un poco más de entendimiento, ya es un servicio como tal más detallado sobre lo que un edificio o un diseño de edificio necesita implementar para lograr Edge o lograr Edge Advanced. Ya este paso también es opcional, bastante recomendado. Este ya sí es facturable y depende de los requisitos del cliente. He conocido que en algunas ocasiones lo incluyen ya en la propuesta u otros lo colocan aparte de la propuesta como un diagnóstico. Esta es una buena manera de generar confianza en el cliente antes de que se comprometan a la certificación y los posiciona como un socio valioso en las primeras etapas y genera al cliente una retroalimentación temprana de
estamos en camino para cumplir la certificación Edge. Entonces ya con eso de pronto les pueden dar una tranquilidad de que hagamos todo el proceso. Una vez que el cliente esté listo para proceder, ahí ya comienza el rol principal, ¿sí? Donde el Edge Expert ayuda a registrar el proyecto, recopilar y modelar los datos del proyecto en la aplicación Edge, cargar evidencias y comentarios del cliente, y ya después de eso el auditor Edge revisa todas las evidencias cargadas y realiza la visita en sitio en caso de que sea una certificación ya post construcción, una edificación existente, y el certificador Edge, en este caso nosotros desde Sintali, revisamos todo el proceso y emitimos el certificado. Entonces, esta diapositiva muestra cómo se distribuye la carga de trabajo. Y como pueden ver, los Edge Experts llevan la mayor parte del esfuerzo, especialmente al principio. Entonces, esto es importante definir el alcance y fijar los precios para sus servicios de forma adecuada. En esta siguiente sección, vamos a profundizar más en el alcance del trabajo. Primero para el análisis de brechas o el diagnóstico que estábamos hablando anteriormente, y qué elementos deben considerar al fijar el precio de este servicio e implementarlo en una propuesta. Entonces, antes de solicitar la certificación Edge, los equipos del proyecto tienen la opción de realizar un análisis de brecha o un diagnóstico Edge. Este es un servicio opcional, previo a la certificación, en la que ayudas al cliente a evaluar si su edificio de diseño cumple con la certificación Edge y qué cambios son necesarios para cumplir con los requisitos. No es solo un modelo, lo veo más como un trabajo de asesoría estratégica. ¿Están en camino de cumplir con Edge? ¿Qué medidas de eficiencia pueden mejorar el rendimiento? ¿Qué inversiones le ayudaría a alcanzar Edge Advance, o de pronto están listos para Zero Carbon? Entonces ya con esto, realizando el diagnóstico, pues claramente va a tener un mejor panorama y no va a necesitar tanta documentación como se necesita ya en todo el proceso de certificación. Realmente necesitaría algunos documentos tales como planos arquitectónicos, información sobre materiales de construcción, ya sea sistemas mecánicos y eléctricos, especificaciones de plomería, accesorios, caudales, tipo de combustibles para la calefacción, agua, cocina, medidores inteligentes, cuentan con ellos o no para energía y agua, detalles de renovaciones o construcción, cuentan con fuente de energía renovable. Todo ese tipo de informaciones puede ayudar a esquematizar un poco ese diagnóstico, pero hasta el momento no están suministrando ningún tipo de información. Están obteniendo la información de primera mano por el cliente. Y de hecho, como experiencia, a veces es mejor sentarse con el cliente y que él vaya comentando cómo es su proyecto. Entonces ya con eso va viendo cómo va cambiando ese diagnóstico, cómo se va modelando ese proyecto que tiene y de pronto qué tipo de ajustes debería realizar. Al final de este webinar estaremos enviando la grabación, pero también vamos a compartir una lista un poco más detallada de qué tipo de información vemos necesaria que se necesita para este tipo de diagnóstico. Entonces, al fijar ese precio del servicio del gap analysis o análisis de brecha, es útil considerar esa variedad de documentación necesaria y cómo afectaría eso en el tiempo que van a tomar para dicha revisión. Es un análisis bastante sano, como les había mencionado, porque con esto ya le van a dar un poco más de certeza al cliente que realmente su proyecto va a ser certificable para Edge y que no va a tener ningún tipo de inconveniente durante todo el proceso. Como les mencionaba también, muchos de los consultores o lo incluyen en la misma propuesta de consultoría Edge o lo tienen aparte dentro de su propuesta. Entonces, una vez haya reunido toda la documentación, el siguiente paso es modelar el edificio en la aplicación Edge. Luego, pues identificar dónde el proyecto cumple el estándar, sugerir uno o dos alternativas realistas para mejorar las eficiencias, eh, presentar los hallazgos al cliente, y aquí es donde realmente entra en juego la asesoría del diseño.
Entonces, al fijar precio de la propuesta para el análisis de brechas, pueden dividir esto en fases claras de su propuesta, como la revisión de la documentación, modelación, presentación al cliente, y esto facilita la comprensión para el cliente, además que permite justificar el precio, teniendo en cuenta que el tiempo invertido en cada etapa. No es una camisa de fuerza como se los decía al inicio, es como lo hacen algunos. Algunas personas de pronto lo tienen como un cargo global, pero está mencionando internamente que hay un diagnóstico y hay otros que muestran un poco ya más esquematizado cuál es el alcance que tiene este diagnóstico. Entonces, ahora veamos un poco, o sea, ya hablamos un poco del gap análisis que era opcional, que de pronto es muy recomendado, pero ahora veamos cuál es el alcance típico que tiene un experto en su consultoría. Entonces, así el análisis de brecha esté o no incluido, las responsabilidades principales incluyen solicitar y revisar la documentación del proyecto, modelar el edificio en la aplicación Edge, registrar el proyecto con un certificador, subir la evidencia en la aplicación Edge, añadir comentarios detallados para apoyar cada estrategia, responder a los comentarios del auditor y el certificador. Entonces, este es el servicio básico que la mayoría de los clientes esperan, pero cada parte implica tiempo, por lo que desglosar estos pasos en la propuesta y fijar los precios de manera correspondiente ayudará bastante al cliente a entender un poco más del proceso. Y incluso si no se está realizando un análisis de brecha, aún necesitarían la mayoría de los mismos documentos para completar la evaluación hecha, ya cargando esto como evidencia para todo el proceso. Entonces incluye la documentación arquitectónica, estructurales, especificaciones de plomería, datos de combustible, información sobre las ventanas, ya que entramos un poco más al detalle, ventanas, pisos, medidores inteligentes, y hay otra serie de documentación, el cual lleva un tiempo mayor en revisar e interpretar esto y organizar toda esta información, lo cual debe ser considerado también en la propuesta. Si ya realizaron un análisis de brecha, un diagnóstico, pues el trabajo va a ser menor, pero si comienzan desde cero, pues va a ser mucho más tardado todo este proceso. Y pues como experiencia, de pronto ya realizando un análisis de brecha, ya es posible que puedas tener el 60 o el 70% de toda la documentación que requiere. De hecho, en algunos casos el 80%. Así que asegúrense de tener en cuenta esa superposición al planificar su trabajo. Entonces, al finalizar al finalizar todo este proceso y fijar precios en los proyectos, las preguntas claves que llegan a considerar es: ¿qué documentación es necesaria para cada activo? ¿Cuánto tiempo llevaría completar los comentarios del cliente para toda esta documentación? Y también es importante considerar la calidad de la documentación recibida. ¿Falta algo o necesitaría alternativas para buscar a ello? Entonces, el siguiente paso en este punto es completar la evaluación hecha. Entonces, esto constituye la mayor parte del trabajo del Edge Expert. Y la clave aquí es: has destacado las partes clave de cada documentación para el auditor y el equipo revisor. A veces recibimos, desde la parte certificadora, recibimos páginas y páginas de evidencias de un cliente. Recuerden, menos es más en este caso. Eso evita abrumar al auditor y al certificador también. Haz que lo sea fácil para que el verificar el cumplimiento también reduzca todo el proceso. También hay otra pregunta que aparece y es: ¿está cada estrategia en la aplicación hecha respaldada por evidencia y comentarios? Importante pues que ya tengan todos esos soportes. Y finalmente, ¿es la documentación legible y clara? Si la evidencia no es clara, la devolveremos para su aclaración, lo que podría generar retrasos para el cliente y muchas veces costos si hay mucho reproceso. Entonces, si tienen alguna duda sobre la aplicación Edge y sus medidas o estrategias, su primer recurso es consultar la guía de usuarios Edge para ver la orientación del IFC relacionada con cada medida. El segundo paso sería contactar a su auditor Edge
aunque un auditor no puede dar esa asesoría sobre qué estrategia de diseño los ayudará a cumplir con el estándar, y puede aconsejarlos sobre la evidencia que es suficiente para alcanzar el estándar, y pues también estamos los certificadores para apoyarlos en ese proceso. He visto en muchas de las preguntas que nos han realizado, y creo que como el 50-60% se ha resuelto simplemente diciendo, eh, está en la guía de usuario, página X. Porque a veces preguntamos, pero no revisamos primero la guía. Entonces es importante revisar eso, y también tener en cuenta que en muchas ocasiones hay temas que ya son atípicos. Entonces, ahí están las diferentes instancias que acabo de mencionar, el auditor, también está el certificador y está el IFC, que los pueden apoyar a alinear un poco y buscar otros tipos de viabilidades. Entonces, la diapositiva que acabo de mostrar resalta el rol del Edge Expert como el proceso, dentro del proceso de certificación Edge. Sin embargo, muchos clientes necesitan un apoyo más allá de la certificación. El trabajo del Edge Expert puede ser un trampolín para los servicios adicionales, como alinear Edge con los informes de sostenibilidad, apoyar la adquisición de tecnología y materiales eficientes, estimar costos de mejoras y eficiencias, gestionar proyectos de coordinación con un equipo de diseño amplio. De hecho, he visto en algunas ocasiones donde el proyecto es bastante viejo, de pronto tiene más de 15, 20 años, es existente, no hay planos, o los planos están un poco desactualizados. Entonces el cliente necesita actualizar estos diseños o incluir otro tipo de servicios, pues que claramente también pudiesen entrar dentro de su portafolio. Entonces, al identificar estas necesidades de manera temprana, puede ampliar su rol y aumentar el valor agregado hacia los clientes y claramente sus ingresos. Utiliza, utiliza un poco el alcance de trabajo del Edge Expert como un peldaño para ofrecer otros servicios y destacar entre los competidores. Entonces, ya hablamos un poco acerca de cuáles son esos roles. Muy posiblemente ya muchos lo conocían, de pronto ya lo conocieron dentro del proceso de acreditación Edge. Entonces veamos cuáles son esos elementos de un proyecto que debemos considerar para que podamos calcular nuestro precio del servicio. Entonces, aquí lo clave al fijar el precio es asegurarnos de que estamos estableciendo precios en función del esfuerzo relativo necesario para lograr los resultados del proyecto, ¿sí? Entonces, cuando tengan una conversación inicial con el cliente, la clave es entender el proyecto dentro de la aplicación Edge, porque a veces confundimos proyecto de construcción con el concepto que tiene de proyecto la certificación, el esquema del software Edge. Así que volvamos unos pasos atrás para asegurarnos de tener una comprensión básica de lo que es un proyecto Edge. Entonces, ¿qué es un proyecto Edge? Un proyecto se define como el edificio o un grupo de edificios presentados para la certificación Edge con el mismo proveedor de certificación y propietario. Un proyecto puede ser un par de edificios en una ubicación o muchos edificios distribuidos en varias ubicaciones. Y de ahí sale el tema de proyecto. Entonces, un subproyecto se refiere a la parte del proyecto que se modela individualmente en Edge. La información contenida en la sección del subproyecto aplica solo a la porción que se modela en ese archivo. Es decir, lo que se modela en el subproyecto es lo que va a contar como lo que se está, como el método de evaluación y lo que se va a certificar. Entonces, ¿por qué es importante recordar estos términos? Bueno, cada subproyecto debe modelarse independientemente. Entonces, esto incluye entradas, documentación, comentarios. Entonces, entre más subproyectos, es igual a más trabajo y es igual a más esfuerzo y tiempo de su parte. Y también un poco de competitividad en el tema del mercado. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto en muchos casos, ahora con la versión 3.1, que en versiones anteriores podrían, para modelar un proyecto residencial,
se necesitaban 5, 6, 4 tipologías o subproyectos para ser modelado en un solo proyecto de residencial. Ahora con la versión 3.1 está la posibilidad de tener un solo subproyecto, utilizar multitipologías y ya con ese solo subproyecto va modelando todo su conjunto. Entonces, hay dos tipos de propuestas que puede tener cada uno de los Edge Expert, uno con 6 subproyectos y otro con un subproyecto, hablando del mismo proyecto residencial, y claramente las tarifas del que tiene un solo subproyecto puede ser mucho más competitiva que el que consideró 5 o 6. Entonces es importante en este punto entender qué constituiría un nuevo subproyecto en Edge. Entonces es importante para ustedes como Edge Expert, ya que esto será la responsabilidad de cada uno modelar en cada subproyecto de la aplicación Edge, dado que el cliente no conoce de este tema específicamente. Entonces, como el cliente no sabrá cómo calcular la cantidad de subproyectos Edge dentro de sus proyectos, es importante que le realicen las preguntas correctas para ayudar a resolver y conocer cuántos subproyectos va a tener su proyecto. ¿Sí? Entonces, hay elementos que requieren un subproyecto hecho adicional. De pronto apareció un edificio nuevo, una tipología nueva, un diseño nuevo, una especificación nueva que no estaba contemplada, o una nueva fase. ¿Sí? Porque esto es bastante importante a la hora de fijar costos de consultoría. ¿Y por qué es esto? Porque deben pensar en cuántos subproyectos se van a crear en la aplicación, ya que como expertos deberán apoyarlo en todo el proceso para todos los subproyectos. Entonces, puede que el trabajo se vaya a repetir o el trabajo vaya a ser mucho más adicional a todo ese proceso, y también pues claramente el costo de auditoría y el costo de certificación puede que se incremente también. Entonces con esto toda la propuesta va a ser mucho más costosa. Pero más allá de pensar en el subproyecto en sí, importante pensar en cuál es el esfuerzo relativo de cada uno de estos subproyectos hechos. Entonces quería usar el ejemplo de un resort, ya que un resort puede ser modelado como un solo subproyecto en la aplicación Edge. Hay muchos componentes diferentes dentro de los subproyectos, dentro de un subproyecto de resort. Hay villa, piscina, restaurantes, salones, todos los cuales deben ser modelados, deben ser considerados en el subproyecto, y para aquellos espacios que se están incluyendo se debe recolectar evidencia para cada uno de estos componentes, lo cual traduce en tiempo. Entonces los edificios como warehouses, hospitales o instalaciones de industrias ligeras, por ejemplo, estos a menudo tienen sistemas de energía más complejos, componentes mecánicos y espacios un poco más especializados. Así que, aunque sea un solo proyecto, no solamente es enfocarse en eso, sino cuál es el esfuerzo involucrado que puede llegar a ser significativo. Entonces, no todos los subproyectos son iguales en términos de complejidad. Y es por eso que cuando hablan con los clientes, es bueno entender el proyecto y tener en cuenta todos estos tipos de esfuerzos a la hora de preparar una propuesta como es Check. Y acá hay una parte también fundamental que, que sale a colación cuando estamos hablando de proyectos residenciales. Con los edificios residenciales más que todo pasa esto, que es tener diferentes fases y mezclarlo con lo que es una fase de construcción, con una fase de certificación. Muchos proyectos residenciales, más que todos los que son de viviendas unifamiliares, tienen diferentes fases. Entonces, si van a la obra, le dicen que el proyecto tiene 5 fases de construcción. Pero resulta que no significa que esas 5 fases de construcción son consecutivas. No quiere decir que se acabe la primera para que inicie la segunda, sino que son diferentes frentes de trabajo que están ejecutando y que finalizan de pronto en un periodo bastante cercano. Entonces, no es necesario generar 2 fases en ese caso, sino generar solo una y conglomerar esas 2 fases de construcción. Entonces, ¿qué es una fase de certificación final? Una fase de certificación final son
puntos o milestones donde el cliente requiere certificar el proyecto, ya sea por la dinámica de la obra o por requerimientos especiales que necesitan. Entonces, un proyecto residencial puede tener 3 fases de certificación en las cuales se certifica o tiene una certificación preliminar, que es la certificación de diseño, contemplando que esa parte residencial pues va a tener las mismas unidades, entonces tiene un certificado de diseño. Y para la certificación final, si tiene 3 fases, se va a dividir en 3. Quiere decir que va a tener 3 periodos de auditoría, 3 periodos de certificación, ya definidos según lo que escoja el proceso de la obra. Entonces, con eso es importante tenerlo en cuenta porque el que va a suministrar toda esa información es el consultor. Entonces, todo ese proceso, si bien es repetitivo, es esfuerzo y es tiempo que deben tener en cuenta. A veces no se consideran porque no se realizan este tipo de preguntas al cliente. Otro factor clave a considerar es quién del equipo del cliente me apoyará con la documentación. Este es un factor bastante interesante de complejidad. O sea, asegúrense de tener un punto de contacto dedicado, un pequeño equipo responsable de recopilar y enviar la documentación. Si no, ese trabajo podría recaer todo sobre ustedes, lo que aumentaría prácticamente el tiempo y la carga de trabajo. Lógicamente, muchas veces ese tipo de información no se tiene en el primer contacto con el cliente, pero igual es bueno como preguntar eso, si de pronto tienen una reunión con el cliente, preguntarle cómo sería esa dinámica, dado que si el consultor o el experto Edge debe coordinar con todos los departamentos del cliente, va a haber muchas demoras, muchas malas interpretaciones de qué es lo que se está, lo que se está solicitando, tiempos muertos. Entonces, todo ese tipo de actividad conlleva a esfuerzos adicionales. Entonces, una comunicación clara es igual a un esfuerzo reducido. Entonces, y también es importante entender que en la etapa preliminar, el personal clave involucrado será diferente del de la etapa de postconstrucción. En la etapa preliminar ya estaremos hablando de pronto de todo el equipo de diseño, mientras que en el equipo ya la parte de postconstrucción, ya estaremos hablando con del ingeniero del sitio, con las personas que ya están en campo. Claramente también incluye una parte del equipo de diseño, pero ya hay diferentes involucrados. Entonces es importante tener en cuenta esos canales de comunicación. ¿Sí? Entonces, recomendaría incluir también reuniones estructuradas de seguimiento en la propuesta, ya sea de seguimiento mensual, bimensual, un seguimiento periódico, simplemente como para llevar toda esa trazabilidad, dado que proyectos pueden durar años simplemente porque el consultor cree que el cliente entendió y el cliente cree que el consultor o tiene su diferente concepto de qué fue lo que le solicitaron. Entonces, se demora mucho tiempo y el proceso se queda completamente atorado y genera claramente un cuello de botella. Se me fue. Acá, perfecto. Entonces también hablando un poco del tema de la complejidad, pues anteriormente habíamos hablado del alcance que tenía el consultor, también hay que entender cuál es esa complejidad que tienen las evidencias de lo que se está suministrando para la certificación, dado que esto también incluye esfuerzos. A veces se necesita que el consultor simplemente revise la información proporcionada y solicite los ajustes al equipo de diseño del cliente. Entonces el experto menciona, necesito esto, esto y esto, y pues al otro día le llega la información. O en otras ocasiones, el consultor no tiene esa facilidad y prácticamente le toca trabajar también como delineante. Información, pero le enviaron la información de fachada, pero se le enviaron sin cotas. Entonces, si se le enviaron sin cotas, necesita incluir las cotas para la estrategia de Windows to Wall Ratio, porque si no, ¿cómo la van a calcular? Entonces, son temas que de pronto, si van al cliente y el cliente dice, es que eso no estaba en el alcance, encárguese ustedes. Yo no tengo equipo para eso, entonces le toca al consultor ejecutar ese tipo de actividad en pro bono.
porque no lo incluyó dentro del alcance. Entonces es importante realizar ese tipo de preguntas de cómo está la información y hasta qué punto llego yo dentro de lo que voy a ejecutar. Y un último aspecto a considerar son los plazos y el presupuesto asociado en el proyecto. ¿Sí? ¿El cliente tiene plazos estrictos o tiene algún tipo de compromiso financiero o de pronto por parte de los stakeholders? ¿Cómo pueden asegurar de que la propuesta sea clara en cuanto a los plazos para ayudarle a cumplir con esto? Manejando expectativas también. Muchos clientes de pronto eh, tienen un compromiso de finalizar puntualmente, no sé, en 3 semanas por temas financieros. Entonces, es importante mostrarle el timeline siendo bastante realista y aterrizado, porque el auditor tiene un tiempo, la certificación tiene otro tiempo, entonces es importante guiar al cliente para que maneje ese tipo de expectativas. ¿Sí? Entonces, más adelante hablaré sobre los temas de plazos de auditoría y certificación. Sin embargo, una vez que tengan una comprensión clara de la complejidad del proyecto, alinear esto con los plazos es bastante crucial. Si no se puede cumplir con los plazos, es importante que el cliente entienda el por qué. Por lo tanto, asegurarse de que los propios clientes tengan una comprensión clara del alcance del trabajo en relación con los plazos también es bastante importante. De repente existe un presupuesto dedicado para iniciativas de sostenibilidad. Si se deben hacer cambios de diseño, ¿se requiere un presupuesto para esto? ¿Es flexible el diseño o es completamente fijo? Entonces no hay libertad para poder ejecutar ningún tipo de estrategia. Entonces, conociendo todo esto, pues se va entendiendo un poco el requisito si de pronto necesita una certificación Edge Advance. Y como saben, el Edge Advance puede que necesite mucho más requerimientos, mucho más trabajo. Entonces es importante porque se necesitan generar muchas más alternativas para poder llegar al estado de Edge Advance. Entonces son bastantes particularidades que deben tener en cuenta, dado que esto también influye en esfuerzos específicos para esto. Entonces, ya en esta última sesión vamos a considerar todo lo que hemos discutido en términos de cómo comprender el proyecto y el alcance del trabajo, y vamos a ver cómo proponer una propuesta acá para HX. Aquí están algunos aspectos clave para incluir en el proyecto. Primero, entendimiento del proyecto. ¿Qué exactamente abarca el alcance de este trabajo? Los clientes querrán tener la certeza de que entiende su proyecto con relación a Edge. También está el desglose del alcance del trabajo del Edge Expert, presentando de manera clara con entregables para cada uno de los pasos. También está el método de trabajo que se va a tener con el equipo, como lo mencionaba anteriormente. Y ya con esto se va a especificar qué personal del equipo del consultor va a estar involucrado y qué tipo de reuniones regulares se van a realizar. Y también es clave para que la propuesta destaque, tener en cuenta cuál es el equipo involucrado, no solamente del cliente, como lo mencionaba, sino también del equipo mostrando, del equipo del consultor mostrando esa experiencia y esos valores agregados que tienen por parte del equipo del consultor. También está el tema del cronograma y tarifas. Es esencial para ayudar a los clientes a entender el proyecto y cómo va a afectar esto en los propios cronogramas internos. Proyectos o experiencias relevantes. Esto también permitirá al cliente comprender la competencia para este rol. También recomendaría incluir un anexo con el servicio completo de certificación Edge para que el cliente entienda quién está haciendo qué. Entonces ya con eso entiende un poco más el proceso. Esto, como les mencionaba, es una propuesta de toda la experiencia que hemos visto, pero de pronto la naturaleza de pronto de qué debería llevar está contenida aquí en este slide. Entonces, hablando un poco del cronograma del proyecto, que era lo que habíamos hablado anteriormente, que son las líneas de tiempo. Es importante tener líneas de tiempo visuales, cuáles son los servicios que se tienen y cuánto tiempo se va a demorar todo este proceso, ya con reuniones iniciales, recolección de documentos, modelación
Edge, revisión, workshops o envío a la auditoría. Entonces deben ser claras y ayudar al cliente a entender cuánto dura cada parte y qué espera de cada uno de ellos. Y también claramente demuestra el profesionalismo y ayuda a gestionar la expectativa desde el principio. Y también no solamente es la parte de la consultoría, sino cuánto demora mi auditoría y cuánto demora mi proceso de certificación, ¿sí? Es importante que incluyan esto porque muchas veces el cliente se queda con el tiempo de la certificación, de la consultoría y dice, eso es lo que demora mi proceso de certificación, lo cual no es cierto, ¿sí? Un ejemplo típico es que después de la presentación, la mayoría de los auditores hechos de 2 semanas, 10 días hábiles, y la revisión y las recomendaciones finales del certificador puede tardar hasta 4 semanas, dependiendo de la complejidad. De hecho, desde Sintali nuestras revisiones generalmente toman entre 15 o 20 días hábiles. Entonces, si se requieren revisiones, el tiempo de revisión otros tipos de revisiones, porque hay comentarios, entonces la revisión se va a reiniciar nuevamente. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces esto brinda al cliente una expectativa realista de cuánto lleva la certificación y permite explicar dónde podría ocurrir retraso. Por ejemplo, eh, no todas las auditorías son perfectas y no se espera que sean perfectas. Entonces muchas veces el consultor envió al auditor y el auditor envió con comentarios al consultor. Es normal que pase eso. ¿Cuántas veces? Hasta 2 veces es normal. Hasta 3, ahí pasa algo. Y otro, el certificador. Cuando se envía al certificador pasa exactamente lo mismo. Y es normal que el certificador devuelva con comentarios, dado que cada proyecto tiene cierta especificidad. Entonces, bueno, también manejar esas expectativas con el cliente para que ya conozca en realidad cuánto va a demorar su proceso. Estos son algunos ejemplos de las evaluaciones. Esto fue realizado en, en los documentos de Magic que realizó el IFC con el gobierno de UK. Eso lo pueden encontrar, de hecho, en los usuarios de documento de la página de Edge Buildings. Hay varios países que están contenidos ahí y prácticamente es una encuesta de los servicios de expertos para consultores para edificios de aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Aquí pues tratamos de colocar como cubrir algunas regiones, pero ya si buscan específicamente van a encontrar su país, de pronto si aparece. Entonces estos lineamientos no son reglas fijas. Pueden usarlo para verificar sus precios y asegurarse de ser competitivo. Pero recuerda que el precio debe reflejar el valor y la calidad que aporta. Y claramente hay empresas que también tienen procesos administrativos y adicionales y demás, pues que deben, pues ya son un poco fijos, ¿no? Pero todo el proceso de esa eficiencia es bastante importante. Intali dará retroalimentación sobre las propuestas, sobre si la propuesta fue o no fue competitiva en comparación con un rango. Eso pasa cuando muchas veces nosotros por nuestra parte recibimos una expresión de interés que llega directamente a nosotros, nosotros pues la compartimos con la comunidad eh, de Edge, de la parte de Sintali, y pues ahí ya vamos de pronto sesgando un poco el tema, mostrando si está o no está, o fue o no fue competitiva, sin tanto detalle de información, pero ya con eso de pronto también pueden tener una idea. Para resumir, los elementos clave a considerar al fijar el precio de servicio sería, uno, tiempo. ¿Cuánto tiempo tomará cada etapa de ejecución según la complejidad del edificio? Dos, esfuerzo. ¿Qué nivel de apoyo se necesita de mi parte como expert frente al cliente? Y adicionales. ¿Cuáles son esos adicionales que proporcionarían más servicios, como por ejemplo el análisis de brecha, un asesoramiento específico, implementaciones, hay muchas más, ¿sí? Entonces, yo sé que de pronto estamos acostumbrados a ver, y explico más que todo para los nuevos
en ser Edge Expert, tener un precio regulado o tener algo estructurado, ¿sí? Esto lo hacemos en aras de comprender un poco cuál es ese esfuerzo real que puede llegar a tener el consultor, y ya yo conozco cuál es mi tarifa por hora y ya con eso yo puedo calcular un poco cuánto puedo estimar mi servicio como Edge Expert. Y claramente, ¿cómo hago para que mi propuesta se destaque? Pues es probable que los clientes estén contactando a varios consultores o empresas para obtener una propuesta. Su propuesta probablemente será la primera impresión que la empresa tendrán de ustedes. Y se están recibiendo muchas propuestas que hace que esta destaque dentro de las demás. Entonces piensen en quién en su equipo va a entregar el trabajo. Entonces resalten esa experiencia relevante de esa persona, claramente de la empresa, pero también de la persona que va a ejecutar. Y no se preocupen, si eres nuevo en Edge, puedes resaltar qué habilidades o conocimientos relacionados pueden mostrar, como por ejemplo, qué experiencia tienen normativas locales, diseño sostenible, experiencia en certificaciones similares. También es importante conocer cuál es tu propuesta única de valor, o USP en inglés. Tal vez sea tu presencia local, o una oferta de sostenibilidad más amplia, o una comunicación excepcional. Además, considera cómo estructuras los precios. Algunos clientes prefieren propuestas modulares donde pueden elegir y combinar servicios, y esa flexibilidad podría ganar el partido. Entonces, aquí hay algo, creo que esto me fue un slide, denme un segundo. Ah, no, está bien. Entonces, hemos visto muchos, denme un segundo acá porque creo que se me fue un slide cuando estaba pasando, que me parece bastante importante que lo veamos. Sí, este. Disculpe, me voy atrás acá porque este slide sí me parece que deberíamos verlo, y es cuál es la información importante para entender el alcance real del cliente. ¿Sí? Entonces, l- los invito a llevar esto como punto de referencia básico, a qué es lo que van a necesitar del cliente. Y recuerden que no toda la información está disponible desde el principio. Está bien, sean flexibles, mantengan la creatividad y adaptense como es necesario. Siempre estamos desde acá para apoyarlos, para saber si de pronto hace falta documentación, entonces qué tipo de viabilidad se puede realizar, o si necesitan algún tipo de orientación. Esto lo hemos sacado de nuestra experiencia, pero como les decía, es difícil conseguir todas estas respuestas del cliente, pero si tienen la gran mayoría, ya llevan bastante, ya han manejado bastante el riesgo de qué es lo que van a considerar con respecto a los tiempos que lleven la propuesta, y a la información que no tengan, pues tomen casos desfavorables o investiguen de otra manera para saber qué tipo de alcance de pronto pudiese llegar a tener este proceso. Entonces vuelvo donde estaba, y discúlpeme por favor por volver. Bueno, aquí vamos un poco al feedback de los clientes. Aquí hay algunos ejemplos típicos de preguntas que hemos recibido como retroalimentación de los clientes. Una de ellas es: ¿por qué hay tanta diferencia en los precios entre los diferentes consultores? Y aquí es donde entra en juego tener una buena propuesta única de venta, una propuesta sólida. Algunos de ustedes fijan precios según los metros cuadrados, otros según su proyecto o según el valor de la propiedad. Al tener conversaciones iniciales con los clientes, pueden ser útil mencionar cómo fijan estos precios, ¿sí? Pero lo que quizás sea más importante en ese caso es incluir cualquier experiencia relevante e información de la empresa. Si tienen más experiencia, se esperaría que cobren un costo un poco más alto. Sin embargo, los clientes no sabrán esto a menos que se le indique su propuesta de experto. Y también piensen mucho en la parte técnica. Si bien ustedes tienen, de pronto ya hablo en términos de compañía, una compañía puede tener, no, una compañía consultora puede tener un equipo de ventas y un equipo técnico, que exista sinergia. Porque a veces el equipo de ventas muestra una propuesta, pero pudo haber sido optimizada.
y de pronto el colega de ustedes, otro experto, presentó una propuesta la cual estaba mucho más optimizada, pudo haber ganado esa, o pudo estar un poco más cercano del precio de esa propuesta en específico. Le estaba hablando un poco del tema de sus proyectos, ese es un ejemplo. Intenten llegar a a todas esas preguntas que estábamos hablando anteriormente para que ya se entienda un poco más el alcance del proyecto y así puedan llegar a una propuesta que está bastante ajustada al alcance que necesita el cliente. Otro es, puedo dividir las tarifas en secciones. Bueno, nuevamente, los clientes serán nuevos en el alcance del trabajo y dividir el precio en secciones para que de pronto comprendan cuál es el esfuerzo relativo que llegan a cada uno de los procesos de la consultoría. Es bueno que la propuesta lo lleve para que entiendan de pronto cuál es ese proceso y que el cliente piense en términos de sus propios equipos también, qué capacidad tienen y qué opciones adicionales deberían aportar para poder incluir en este punto. También otro importante que o con otro consultor me dijeron que mi documentación no sería suficiente, aún puedo certificar. Algunas veces nos quedamos sin preguntar y por quedarnos sin preguntar al certificador o al auditor o al IFC, de repente sí se podía certificar ese proyecto, sí podían utilizar solamente un subproyecto. De pronto, un parque logístico sí lo pudimos modelar en un solo subproyecto y pues claramente es menos esfuerzo. Entonces a veces le decimos no, no se puede al cliente y otra persona le dice sí, sí se puede. Entonces ahí hay un poco del tema de la información que se está manejando y el tema de la investigación y las preguntas que se estén realizando, que se estén realizando las preguntas acordes. Y pues, si eres nuevo en Edge, no te desanimes. Aún puedes destacar. Incluso sin proyectos previos en Edge, puedes realizar, eh, puedes mostrar una propuesta que sea competitiva. Puedes mostrar las experiencias con estándares de construcción verde similar, trabajo con tipos de edificación similar, familiaridad con códigos locales, prácticas de construcción o informe de sostenibilidad, cualquier capacitación o experiencia en eficiencia energética o en diseño, es que está creciendo y muchos clientes también son nuevos en ellos. Lo que más importa es que presente un enfoque claro y confiado y lo respalde con una experiencia relevante que tenga. Muchos de ustedes de pronto comenzarán desde un punto en el que aún no han tenido su primer proyecto, pero todos habrán completado la capacitación Edge Expert. Entonces, como experto pueden enfocarse en la aplicación Edge y subcontratar aquellas actividades que de pronto no puedan dominar. Entonces, es por eso que desde Sintali creemos creemos en el concepto de comunidad Edge. Muchas veces, si yo estoy iniciando como consultor, de pronto necesito de una consultora que ya lleva trayectoria, de pronto para realizar esas actividades de pronto a las que yo no puedo llegar a tener alcance dentro de lo que yo estoy ejecutando para brindarle un servicio de calidad al cliente. Entonces, es importante también pensar en ese tipo de sociedades que tengan sentido. Y antes de finalizar, para aquellos que de pronto no están aún en nuestra red de expertos Edge de Sintali, nosotros contamos con una red específica para todo este tipo de webinars. Cada 2 meses realizamos webinars. Si de pronto se anima a hacer auditores Edge, también nos apoyamos también con ese proceso de acreditación como auditor Edge. Recuerden que si son auditores Edge de otros certificadores, por ejemplo, GBCI o de pronto de Euroverita, entonces cada uno de ellos les va a solicitar tener un onboarding para la acreditación o para la entidad de acreditación a la cual van a aplicar. Entonces, si ya son auditores del GBCI, pues también pueden llegar a nosotros, podemos realizar el onboarding, es bastante corto, ya con eso pueden ser auditores para diferentes certificadoras hechas. Solamente aquí escaneando el código pueden realizar ese tipo de solicitud. Entonces, creo que nos quedamos con unos minutos para preguntas. No sé si de pronto tengamos preguntas para poder resolver por acá. No sé si me ayuda, Flor. Hola, José. Sí, Alejandra Ramírez preguntó qué pasa cuando no se tiene toda la información por parte del cliente, cuando se está recabando la información. Vale.
Es una pregunta interesante en el sentido de que no todos los clientes, cuando los clientes son nuevos, ellos no saben qué tipo de información tienen en cierto punto. Eh, en ese tipo específico es importante ser creativo, revisar por internet de pronto si ya conocen el tema del proyecto y con ese poco de información irse por casos o escenarios de peores escenarios si lo llaman de esa forma. Y lo importante es incluir qué alcance tiene usted en esa propuesta, porque así no tengan mucha información, ustedes pueden especificar cuál es su alcance para llegar a ese precio específico. Los invito a que nosotros vamos a compartir este webinar, que vean esas preguntas específicas para realizar, dado que a veces no tienen la información porque no estamos realizando las preguntas precisas. Y si no se tiene toda la información, no hay problema, pasa normalmente, igual estructuren bien la oferta y sean claros en lo que en el scope que ustedes están llegando y sean más descriptivos en esa parte. Entonces digan, mira, yo estoy incluyendo tanto tiempo de consultoría o estoy incluyendo un subproyecto o estoy incluyendo tantos metros cuadrados, pero incluyan bien cuál es ese alcance que van a llegar. Cualquier momento también pueden llegar a nosotros, nosotros también le podemos ayudar de pronto de la forma de la experiencia, cómo verlo de una forma un poco más optimizada. Otra pregunta, José, de Iván. Pregunta si solo se presenta documentación o hay que hacer pruebas de equipos e instalaciones, eh, que si hay que verificar eso o el auditor Edge ve esa parte. Vale. Documentación, 100%. Hay que realizar, el testeo que hay que realizar es un testeo de caudal. Ese es importante. Si bien el auditor lo va a realizar, es importante que el experto lo realice también. Eso ya es la parte de la certificación final. Ya sea que el experto lo haga o que le enseñe al cliente cómo hacerlo para que no se lleve sorpresas. Al final, el auditor va a tomar este caudal y es el caudal que va a ser relacionado en la plataforma. Pero hablando de testeos, es solamente caudal. El resto va a ser mucha más información documental, fichas técnicas, órdenes de compra y demás. ¿Flor? Y tenemos otra pregunta de que en Perú se está pidiendo mucho la certificación para colegios, sobre todo infraestructura educativa. ¿Tendrán alguna referencia bibliográfica o guía para proyectos educativos? ¿Tenemos recursos de eso? Bueno, en la parte de educación, en la versión 3.1 específicamente ya incluye que se pueda realizar en un solo subproyecto. Hay un apartado para ello. La persona que preguntó, por favor, nos pueden escribir a este correo y ahí voy a brindarle un poco más de información dependiendo del tipo de proyecto que necesita, pero ya en la guía 3.1, no recuerdo la página, pero ya están incluyendo de que el bundling de todo el colegio pueda ser modelado en un solo subproyecto, lo cual puede traer grandes eficiencias. Y si tienen preguntas particulares de no entiendo por qué este sistema es centralizado y le está compartiendo a uno, dos, tres edificios de mi colegio, ¿cómo hago para modelarlo? No hay problema, nosotros también les podemos entregar un poco más de información detallada. Creo que alguien tiene la mano Muy levantada, bien. Flor. Ah, deja veo. Aranza San Nicolás, creo que tiene la mano levantada. Ah, no, la bajo. ¿Hay otra pregunta? Si no hay otra Sí, pregunta, hay más preguntas. ¿Tenemos dale, todavía Flor, tiempo, José? respondamos uno más y el resto las dejamos para enviarlas todas por correo, por favor, que ya no se nos pase un poco el tiempo. Sí, claro. Otra pregunta que hicieron aquí es, ¿el proceso para ser auditor solo es en idioma inglés? El proceso como tal está focalizado en inglés, sí, pero estamos realizando ya trabajos para poder realizarlo el proceso en español. De hecho, Flor hace parte del equipo certificador y pues ya estamos generando un poco más de capacidades de lenguaje español e inglés. La información, a ver, el onboarding como auditor, si lo necesitan como español,
los pueden también realizar la solicitud y nosotros podemos realizar ese trabajo en el idioma español. Sin embargo, la información que va en los comentarios específicamente hacia el certificador o preguntas hacia el certificador, es importante que vayan en inglés en el mayor de los casos, pero nosotros ya estamos trabajando para incluir también español en esa parte. Hoy por hoy, si tienen una necesidad, solamente contáctenos que ya tenemos esa parte también de español bastante estructurada. Y bueno, ya se nos pasó un poco el tiempo. Muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar. Espero que les haya gustado, espero que nos haya quedado algo de este webinar. Estamos desde acá, desde Sintali, bastante conectados en apoyarlos a todos ustedes, a sus negocios como consultores para que puedan potencializar todos estos trabajos que se están realizando para Edge, porque el mayor catalizador que existe en el ecosistema de Green Building, si bien son los bancos, el Edge Expert o el experto Edge en el ecosistema de Edge, muy importante porque es la conexión entre el proceso y el cliente. Entonces, desde Sintali estaremos entregando muchos más webinars dentro de 2 meses para los auditores que estén dentro de nuestro pool o en nuestro listado de auditores que ya le hemos realizado el onboarding. Van a tener también CPDs, que son programas continuos de desarrollo profesional. Va a ser también cada 2 meses. Van a ser invitados solo los auditores que estén en el proceso y a los que pregunten el tema de si solamente va a ser en inglés, va a haber una versión en inglés y también va a haber una versión en español para estos programas de entrenamiento. Muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente resto de día. Chao, chao.